El viento de Zacatecas, seco y cargado con el polvo de plata de un siglo de olvido, es el primer guardián de la hacienda de San Lamento. Se arrastra por los marcos rotos de las ventanas, produciendo un gemido bajo y constante que los lugareños juran es el eco de las almas que nunca encontraron descanso. La estructura misma es un monumento a la decadencia, una mole de cantera rosa que alguna vez fue el orgullo de la familia Flores, ahora encorvada bajo el peso de su propia historia. Sus muros, manchados por la humedad y cubiertos de una enredadera tenaz, parecen sangrar los secretos que han absorbido durante más de 100 años. Los arcos barrocos, que en su día enmarcaban la opulencia del porfiriato, ahora se abren como bocas desdentadas hacia un patio donde las fuentes están secas y las estatuas de ángeles han perdido sus rostros por la erosión, llorando lágrimas de líquen. El aire aquí es más pesado, denso con el aroma de la madera podrida, la tierra húmeda y una tristeza tan palpable que se adhiere a la piel como una fina capa de hollín. Desde la distancia, la hacienda parece una bestia dormida sobre la colina, y la leyenda local, esa memoria colectiva que se niega a morir, la llama la Casa de los Lamentos, un lugar donde la noche no trae paz, sino que despierta los susurros de los niños perdidos de Flores, una sinfonía macabra que el viento se encarga de dirigir. Sofía Robles siente el peso de cada uno de esos susurros mientras su vehículo avanza por el camino de tierra que conduce a la propiedad que ahora, por un cruel giro del destino y la burocracia, le pertenece. Es historiadora, una mujer cuya vida se rige por la lógica de los archivos, la certeza de las fechas y la evidencia tangible de los documentos. Su escepticismo es una armadura forjada en las bibliotecas y salas de investigación, una defensa contra el folclore y la superstición que han envenenado el nombre de su familia por generaciones. Mientras observa la imponente fachada de la hacienda, su mente no ve fantasmas, sino un desafío logístico, un inventario monumental, una estructura en ruinas y una venta inevitable. Sin embargo, bajo esa capa de pragmatismo académico, se agita una corriente más profunda y personal. Es la última de una línea colateral de los Flores, un linaje marcado por muertes prematuras, crisis nerviosas y una melancolía hereditaria que todos atribuían a la maldición de San Lamento. Su misión, por lo tanto, es doble. Por un lado, el deber profesional de catalogar y preservar lo que pueda ser salvado. Por otro, una necesidad visceral de encontrar una explicación racional, una causa médica, un escándalo enterrado, cualquier cosa que no sea un cuento de fantasmas, para finalmente silenciar la pregunta que la ha perseguido desde la infancia. ¿Qué oscuridad real se esconde detrás de la leyenda de su familia? El legado sombrío de don Isidro Flores no reside en los libros de historia oficiales, donde su nombre está grabado como un pilar de la sociedad zacatecana, un filántropo y un varón de la plata cuya generosidad financió iglesias y escuelas. Su verdadera herencia vive en la tradición oral, en las historias contadas en voz baja por las abuelas a sus nietos para que no se alejen demasiado al anochecer. Hablan de los niños perdidos de Flores, una serie de desapariciones que coincidieron con el apogeo del patriarca a principios del siglo XX. Eran los hijos de los mineros, niños indígenas de las comunidades cercanas, cuyas ausencias eran convenientemente registradas como fugas o trágicos accidentes en los pozos de las minas, una estadística lamentable en una época de industrialización brutal. Pero la gente sabía, o más bien sentía, que había algo más. La leyenda se aferró al ático de la hacienda, la única parte de la casa que siempre permanecía cerrada, incluso para el servicio. Desde allí, decían, en las noches más silenciosas y ventosas, se podía escuchar una melodía rota, una canción de cuna distorsionada que se mezclaba con el llanto desconsolado de un niño, un sonido que helaba la sangre y que nadie podía explicar. Para Sofía, estas historias eran el producto de una comunidad traumatizada que buscaba un villano para sus desgracias, personificando el miedo en la figura de su poderoso y recluido ancestro. La historia que estás a punto de escuchar quedó enterrada por más de un siglo. Antes de desenterrar este secreto, di en los comentarios de qué ciudad nos acompañas. Y si eres un fascinado por los misterios sombríos como este, asegúrate de que estás suscrito. El crujido de la puerta principal de roble al abrirse es el primer sonido real que rompe el silencio opresivo en décadas. Es un quejido largo y agónico, como si la propia casa protestara por la intrusión.
El interior es una cápsula del tiempo en descomposición. Un rayo de sol solitario se filtra a través de una claraboya sucia, iluminando un torbellino de partículas de polvo que danzan en el aire estancado. Muebles opulentos, cubiertos por sábanas blancas, se asemejan a una procesión de fantasmas congelados en el gran salón. El olor es abrumador, una mezcla de papel viejo, moho y el perfume rancio de flores muertas hace mucho tiempo. Sofía avanza con cautela, sus pasos resonando en el silencio sepulcral, su linterna cortando la penumbra y revelando detalles de una riqueza olvidada. Tapices flamencos devorados por la polilla, candelabros de plata ennegrecidos por la oxidación, y retratos al óleo de sus antepasados, cuyos ojos parecen seguirla desde las sombras con una mirada de advertencia o súplica. Su mente de archivista lucha por imponer orden, pero cada rincón de la casa parece susurrarle que la lógica no tiene jurisdicción aquí, que está pisando un terreno donde el pasado no está muerto sino que simplemente duerme, esperando ser despertado. Los primeros días se convierten en una rutina metódica, un intento de imponer la normalidad en un entorno que es cualquier cosa menos normal. Sofía establece una base de operaciones en la antigua biblioteca, limpiando una gruesa capa de polvo de una mesa de caoba para extender sus planos y cuadernos. Se mueve de habitación en habitación, con una cámara y una libreta, documentando el estado de cada objeto con una precisión clínica. Silla estilo chipéndale, tapicería de seda podrida. Juego de té de porcelana de Limoges, incompleto. Piano de cola Bechstein, cuerdas rotas. Es un trabajo monótono y físicamente agotador, pero le proporciona un ancla de racionalidad. Sin embargo, la casa se resiste. Las corrientes de aire parecen susurrar nombres que no puede entender. Los pisos de madera crujen en el piso de arriba cuando ella está abajo. Y luego está el ático. La puerta que conduce a él está al final de un pasillo oscuro en el segundo piso, cerrada con un candado antiguo y oxidado. Aunque sabe que debe explorarlo como parte del inventario, una extraña y poderosa sensación de pavor la detiene. Es una reacción ilógica, una que su mente científica desprecia, pero su instinto, una herencia de generaciones de flores que temían esa casa, le grita que hay cosas que es mejor dejar en paz. La decisión de forzar la entrada al ático no fue impulsada por la curiosidad, sino por la necesidad. Un ingeniero estructural, contratado por Sofía para evaluar la viabilidad de una restauración, insistió en inspeccionar las vigas del techo. Fue él, un hombre práctico y sin interés en el folclore, quien hizo el descubrimiento, mientras golpeaba las paredes del ático en busca de vigas maestras. Uno de sus golpes produjo un sonido anómalo, un eco hueco y sordo, donde debería haber solidez. Intrigado, golpeó de nuevo, más fuerte. El yeso viejo se agrietó, y luego se desmoronó, revelando no ladrillos ni madera, sino la oscuridad de un compartimento oculto, un espacio sellado que no aparecía en ningún plano. Sofía, llamada por el trabajador, sintió un escalofrío recorrer su espalda, una premonición de que el velo de la historia estaba a punto de ser rasgado. Dentro del nicho, cubierto por una gruesa capa de polvo centenario, yacía un cofre de plomo. Era pesado, sin adornos y frío al tacto. Con la ayuda del trabajador, lo sacaron y lo abrieron con una palanca. El aire que escapó del interior era antiguo y extrañamente metálico. Dentro, sobre un lecho de terciopelo descolorido, había dos objetos. Un diario encuadernado en piel oscura, con las páginas amarillentas y frágiles, y a su lado, una caja de música de plata y ébano, intrincadamente grabada con patrones de enredaderas y flores. Era una pieza de una belleza inquietante. Y cuando Sofía la tomó en sus manos, sintió un impulso irresistible de darle cuerda, sin saber que estaba a punto de despertar un eco que nunca debió ser escuchado. La llave gira en el mecanismo de la caja de música con una serie de clics secos y metálicos, un sonido que parece profanar el silencio de siglos que habita el ático. Por un instante Sofía contiene la respiración, con los dedos aún en la pequeña manivela de plata. El mundo parece detenerse en esa fracción de segundo, suspendido entre el pasado y el presente. Entonces, con una vacilación casi humana, la caja comienza su canción. Las primeras notas son las de una nana familiar, una melodía dulce y simple que podría haber arrullado a cualquier niño para que se durmiera.
pero la familiaridad es una trampa. A los pocos compases, la melodía se quiebra, se fractura en una cacofonía de disonancia. Las notas se tuercen en ángulos imposibles, creando armonías que arañan el oído y perturban el alma. Hay un subtono metálico, un zumbido persistente bajo la melodía rota, como el lamento de una máquina moribunda. No es música, es el recuerdo de la música, una imitación perversa que retiene la forma pero ha perdido por completo el alma. Sofía retrocede instintivamente, como si la hubieran abofeteado. El sonido que emana de la exquisita caja de plata y ébano es profundamente antinatural, una ofensa a las leyes de la armonía, y en su núcleo resuena una tristeza tan profunda y desolada que parece absorber el calor del aire. La reacción de Sofía es visceral, un escalofrío que no tiene nada que ver con la temperatura del ático. Su mente de historiadora se esfuerza por encontrar una explicación lógica y mecánica para el sonido aberrante que llena el espacio. Quizás el mecanismo se ha dañado con el paso de un siglo, los dientes del cilindro metálico desgastados o rotos, creando esa melodía monstruosa por puro accidente y decadencia. Es una explicación plausible, una que su escepticismo anhela abrazar. Sin embargo, su instinto, esa voz ancestral que había aprendido a ignorar, le susurra una verdad mucho más oscura. La distorsión no se siente aleatoria. Hay una intención en su fealdad, un patrón en su caos. Es como si alguien hubiera compuesto deliberadamente una canción para evocar la sensación de una pesadilla. El sonido se detiene tan abruptamente como comenzó, dejando un silencio que ahora se siente más pesado, más cargado de lo que estaba antes. La pequeña caja de música se ha convertido en un objeto de pavor, un tótem de la locura que su familia se esforzó tanto por enterrar bajo capas de respetabilidad y filantropía. La pregunta ya no es qué es, sino por qué existe. Con manos temblorosas, aparta la caja de música y dirige su atención al segundo objeto del cofre, el diario. Es un volumen grueso, encuadernado en cuero negro sin adornos, la piel ahora agrietada y seca por el paso del tiempo. Al levantarlo, su peso la sorprende. Es denso, compacto, como si cada página estuviera cargada con algo más que tinta. El aire a su alrededor se impregna del olor inconfundible del papel viejo y la cola de encuadernación. Pero hay otra nota olfativa debajo, algo débilmente químico, casi metálico, que le recuerda al ozono después de una tormenta eléctrica. Lo abre con el cuidado de un arqueólogo que manipula un artefacto frágil. Las páginas son de un color amarillo quebradizo, y los bordes se desmoronan ligeramente bajo sus dedos. La caligrafía que llena cada hoja es a la vez hermosa y alarmante. Es la escritura de un hombre de gran educación y disciplina, con bucles precisos y una inclinación constante. Sin embargo, la presión de la pluma sobre el papel es irregular, a veces ligera y fluida, otras veces tan intensa que casi ha rasgado la página, una manifestación física de la tormenta que se gestaba en la mente del autor. Este no es un simple registro de eventos, es el testamento de una obsesión. La primera entrada que lee Sofía es del 12 de marzo de 1903. No comienza con un saludo ni con una reflexión sobre el día, sino que se sumerge directamente en un lenguaje que es a la vez científico y delirante. Su mente se esfuerza por procesar las frases. Don Isidro no habla de negocios ni de familia. Escribe sobre conceptos que parecen arrancados de una novela gótica de ciencia ficción. Habla de la búsqueda de armónicos etéreos, la resonancia final que el alma emite en el momento de la transición. Menciona la necesidad de recipientes puros, refiriéndose a ellos no como personas, sino como instrumentos biológicos cuya pureza vocal es esencial para la claridad de la grabación. Sofía relee las frases una y otra vez, sintiendo una creciente sensación de irrealidad. ¿Era su ancestro, el gran varón de la plata, un místico trastornado? ¿Un alquimista de lo macabro? Las palabras en la página no se corresponden en absoluto con el hombre que financió la construcción de la Catedral de Zacatecas. Este diario no es el registro de un pilar de la sociedad, es el manifiesto de un monstruo que se escondía a plena vista, envuelto en el manto impenetrable de la riqueza y el poder. En la relativa seguridad de la biblioteca con las puertas cerradas contra los susurros de la casa, Sofía establece su centro de investigación.
La gran mesa de caoba que una vez sirvió para firmar contratos de minería y planificar fiestas opulentas, ahora está cubierta con los instrumentos de su propia e inquietante arqueología. El diario yace abierto en un atril improvisado, sus páginas frágiles sostenidas por pesos de papel. A su lado, la caja de música permanece cerrada, un centinela silencioso cuyo secreto aún no ha sido comprendido del todo. Sofía trabaja con una disciplina febril, un intento de imponer el orden del método histórico a la locura que se despliega ante ella. Comienza la ardua tarea de transcribir cada palabra del diario en su computadora portátil, creando un documento digital que puede analizar y buscar. Cada entrada es un descenso más profundo en la psique de don Isidro. Pasa días enteros inmersa en esa tarea, ignorando el paso del tiempo, alimentándose de café y de la adrenalina del descubrimiento. El sol se pone y se levanta fuera de las ventanas cubiertas de polvo, pero en el mundo de Sofía, solo existe el resplandor de la pantalla y el eco de las palabras de un hombre muerto hace mucho tiempo. Las noches en la hacienda de San Lamento se vuelven una prueba de resistencia. El silencio de la casa ya no es pacífico. Es una tela tensa sobre la cual cada sonido anómalo se amplifica. El crujido de la madera asentándose en el techo, el silbido del viento a través de una grieta en el vidrio, el distante aullido de un coyote en las colinas. Todo parece adquirir un significado siniestro. Sofía se encuentra saltando ante la más mínima perturbación, su mente entrenada en la lógica luchando una batalla perdida contra el miedo primordial que la casa exuda. El trabajo se convierte en su refugio. Se concentra en la creación de una línea de tiempo, extrayendo cada fecha mencionada en el diario y colocándola en una hoja de cálculo. Junto a las fechas, anota las frases crípticas de Isidro. Experimento número 4. Recipiente de 7 años, calidad tonal excepcional, la sinfonía final se acerca. El patrón que emerge es esporádico pero innegable. Hay periodos de intensa actividad seguidos de meses de silencio, como si su ancestro necesitara tiempo para prepararse o recuperarse de sus macabros esfuerzos. La hoja de cálculo se convierte en un calendario del horror, cada celda una lápida potencial para una víctima anónima. Una noche, mientras transcribe una entrada particularmente detallada de 1905, Sofía se ve obligada a detenerse, sintiendo una oleada de náuseas. La caligrafía de Isidro es fría, clínica, desprovista de cualquier emoción, mientras describe su último experimento. En su diario, con la precisión de un entomólogo que describe un espécimen, Isidro escribió: experimento número 7. El recipiente, un varón de aproximadamente 6 años, mostró una resistencia vocal excepcional. La frecuencia alcanzada en el clímax fue notable, superando las proyecciones iniciales. Sin embargo, la pureza del armónico se vio comprometida por un exceso de componente emocional, lo que resultó en una distorsión indeseable en el cilindro de cera. Se requerirá un método de sedación más eficaz para los futuros sujetos. La palabra recipiente la golpea con la fuerza de un golpe físico. La deshumanización es absoluta, total. No hay un niño en estas palabras, solo un objeto, una fuente de datos para una investigación profana. El aire parece escaparse de los pulmones de Sofía, y tiene que agarrarse al borde de la mesa para estabilizarse, releyendo la frase que transforma un misterio en un horror confirmado. La investigación inicial de Sofía la lleva a un frustrante callejón sin salida. El lenguaje del diario es tan personal y esotérico que carece de un marco de referencia externo. Pasa horas en línea, buscando en archivos académicos y bases de datos históricas cualquier mención de teorías acústicas de principios del siglo XX, cualquier estudio sobre tanatología o la grabación de sonidos biológicos. No encuentra nada que se parezca remotamente a las obsesiones de don Isidro. Sus teorías parecen ser una creación única, una amalgama de ciencia marginal, misticismo y una crueldad insondable. Por un momento, la duda se apodera de ella. ¿Y si todo fuera una fantasía? Si su bisabuelo fuera simplemente un hombre con una imaginación macabra que nunca actuó según sus escritos. La idea es un consuelo tentador, una vía de escape de la horrible verdad que se está formando. Pero entonces, su mirada se posa en la caja de música. Su existencia es una prueba tangible. El sonido que produce no es una fantasía.
Es real. Y es la clave que demuestra que las palabras del diario no eran solo los delirios de un loco. El momento de lucidez llega en medio de la frustración, una chispa en la oscuridad de la biblioteca. Si las palabras de Isidro son un código indescifrable, una locura privada, las fechas que registró son hechos concretos e irrefutables. Son anclas en el mundo real, puntos de datos que pueden ser verificados. El monólogo interno de Sofía se acelera, una nueva estrategia formándose en su mente. Olvida la acústica y la tanatología por ahora. Olvida la terminología de mente. Concéntrate en lo que se puede probar. ¿Qué sucedió en Zacatecas en esas fechas específicas? La pregunta la impulsa a la acción. Por primera vez en semanas, siente la necesidad de abandonar la opresiva atmósfera de la hacienda. Necesita archivos, registros públicos, periódicos de la época. Necesita confrontar la fantasía privada de Isidro con la realidad documentada de su tiempo. La investigación estaba a punto de salir de los muros de San Lamento y adentrarse en la memoria oficial de la ciudad, una memoria que, Sofía sospechaba, había sido cuidadosamente curada para ocultar la verdad. El viaje a la ciudad de Zacatecas es un choque sensorial. Después de semanas de aislamiento en la decadencia silenciosa de la hacienda, el ruido y el movimiento de la vida urbana la abruman. Pero hay un propósito en su paso mientras se dirige al archivo histórico del Estado. El edificio en sí es un testamento a la permanencia, una estructura de piedra que ha sobrevivido a revoluciones y al paso del tiempo. En su interior, el aire es fresco y seco, y huele a siglos de papel y tinta. El silencio aquí es diferente al de la hacienda. Es un silencio reverente, el sonido colectivo de innumerables historias esperando ser leídas. Sofía se siente de nuevo en su elemento, una investigadora en su hábitat natural. Presenta sus credenciales y solicita acceso a los periódicos de la primera década del siglo XX. La sensación de los pesados volúmenes encuadernados bajo sus manos, el crujido de las páginas al pasar, es reconfortante, un ritual familiar que contrasta violentamente con la naturaleza desconocida y aterradora de su búsqueda. Pasa los primeros días en el archivo sumergida en las crónicas de una era pasada. Las páginas de El Sol de Zacatecas y El Correo de la Tarde pintan un retrato vibrante del porfiriato tardío. Lee sobre bailes de gala, la apertura de nuevas líneas de ferrocarril, los precios fluctuantes de la plata y el oro. Y en medio de todo ello, el nombre de don Isidro Flores aparece con una regularidad impresionante. Se le elogia por su generosa donación para la restauración de una iglesia, se le cita en un artículo sobre los avances tecnológicos en la minería, y su esposa, doña Elvira, es fotografiada en un evento de caridad. Comprueba las fechas de los artículos con las de las entradas del diario. Para su creciente frustración no encuentra ninguna correlación. En los días en que Isidro escribía sobre sus experimentos más depravados, los periódicos lo retrataban como un ciudadano modelo, un pilar de la comunidad. La disonancia es vertiginosa. El hombre del diario y el hombre de los titulares no pueden ser la misma persona, y sin embargo, lo son. La búsqueda en los periódicos resulta ser un fracaso. La vida pública de Isidro Flores era una fortaleza de respetabilidad, cuidadosamente construida y mantenida. No hay grietas en la fachada, ni la más mínima insinuación de la oscuridad que se esconde detrás. Sofía siente que el callejón sin salida se cierra de nuevo a su alrededor. Se sienta en la silenciosa sala de lectura del archivo, rodeada de las voces fantasmales de la historia, y se siente completamente perdida. El diario en su bolso se siente como un objeto pesado y venenoso, una verdad que no puede probar. El escepticismo que había sido su armadura ahora se vuelve contra ella. Quizás estaba equivocada. Quizás estaba proyectando una narrativa monstruosa sobre los escritos de un excéntrico. Pero la duda no puede borrar el recuerdo del sonido de la caja de música ni la frialdad clínica de la palabra recipiente. Sabe que hay una conexión, solo que la está buscando en el lugar equivocado. La verdad no estaría en los titulares destinados al público, sino en los registros más humildes y olvidados. Una nueva estrategia se cristaliza en su mente, nacida de una línea en el diario que había pasado por alto. En una de sus entradas, Isidro se quejaba de la calidad inferior de un recipiente obtenido de la Comunidad de la Esperanza.
Uno de los campamentos mineros que pertenecían a su compañía. La conexión es eléctrica, un chispazo que ilumina un nuevo camino a seguir. El horror no se dirigía a los hijos de sus pares, los ricos hacendados y empresarios. Esas desapariciones habrían sido investigadas. Sus víctimas eran los anónimos, los prescindibles, los hijos de los hombres que trabajaban y morían en sus minas. La investigación de Sofía da un giro brusco, alejándose de los grandes archivos estatales y dirigiéndose a las fuentes más locales y personales. Los registros parroquiales de las pequeñas iglesias que servían a las comunidades mineras y los libros de contabilidad de la propia empresa de su familia, si es que aún existían. Estaba a punto de seguir el rastro de los niños que la historia oficial había decidido olvidar. Encuentra los registros parroquiales en una pequeña iglesia en las afueras de la ciudad, un edificio de adobe que ha resistido el sol de Zacatecas durante 200 años. El sacerdote actual, un hombre anciano con ojos que han visto demasiado, la escucha con una paciencia solemne mientras ella explica su investigación sobre la genealogía familiar. La conduce a una pequeña habitación en la parte trasera de la sacristía, donde los libros de registros están apilados en estantes de madera polvorientos. El aire es denso con el olor a incienso rancio y papel en descomposición. Sofía abre el primer libro, que abarca los años de 1900 a 1910. Las páginas son gruesas y están llenas de la elegante caligrafía de un sacerdote de hace mucho tiempo. Hay registros de bautismos, matrimonios y muertes. La crónica simple y profunda de una comunidad unida por la fe y el trabajo duro. Con la lista de fechas de su computadora portátil a su lado, comienza el minucioso proceso de cotejar las entradas del diario de Isidro con los eventos registrados en la vida de sus trabajadores. La primera coincidencia le produce un escalofrío que recorre su columna vertebral. La fecha es el 21 de abril de 1904, un día en que Isidro escribió con entusiasmo sobre la adquisición de un recipiente de calidad vocal prístina. En el libro de registros de la parroquia, bajo la misma fecha, encuentra una entrada escueta en la sección de defunciones. El nombre del niño es Miguel Rojas, de 7 años. La causa de la muerte, según el registro, fue un trágico accidente, una caída en un pozo de mina abandonado. Es una historia triste, una que sin duda se repitió muchas veces en la dura realidad de la vida minera. Sofía intenta convencerse de que es solo eso, una terrible coincidencia. Un niño muere en un accidente el mismo día que su ancestro loco escribe una fantasía macabra. Es posible, es plausible. Pero la duda se ha convertido en una semilla de hielo en su estómago, y sabe que debe seguir buscando. La segunda coincidencia destruye cualquier esperanza de que fuera una casualidad. Un año después, el 15 de junio de 1905, Isidro describe en su diario un experimento fallido, quejándose de que el recipiente estaba demasiado asustado para producir los sonidos deseados. En el libro de la parroquia, encuentra el registro correspondiente. Una niña de 5 años, Elena Morales, es reportada como desaparecida. La nota al margen, escrita por el sacerdote, añade un detalle desgarrador. Presunta fuga, aunque su madre jura que nunca se habría ido. La palabra presunta resuena en la mente de Sofía, sugiere duda, una historia oficial que no encajaba del todo con la realidad. La coincidencia ahora es un patrón. El hielo en su estómago se expande, una certeza fría y pesada. No estaba leyendo sobre accidentes y fugas. Estaba leyendo un registro de los asesinatos de su bisabuelo, codificados como tragedias cotidianas. Con una creciente sensación de pavor, continúa su trabajo, pasando las páginas del libro de registros con una urgencia febril. Una por una, las fechas del diario de Isidro encuentran su eco macabro en las páginas del libro de la iglesia. Un niño de 8 años, ahogado en un arroyo. Una niña de 6, perdida durante una tormenta de polvo. Otro niño de 9, muerto por la patada de una mula. Cada entrada en el diario de Isidro, cada celebración de un armónico etéreo o cada queja sobre un recipiente defectuoso, se corresponde con la muerte o desaparición de un niño de la comunidad minera. El aire parece escaparse de sus pulmones, y tiene que apoyar la mano en la mesa para estabilizarse,
releyendo las frases que transforman un misterio familiar en una atrocidad documentada. La leyenda de los niños perdidos de Flores no era una metáfora. Era una contabilidad literal de las víctimas, sus nombres y edades ahora rescatados del olvido, por la misma mano que llevaba la sangre de su verdugo. El golpe final llega cuando Sofía obtiene acceso a los antiguos archivos de la compañía minera Flores, que habían sido donados a una universidad local. En los fríos y burocráticos libros de contabilidad, encuentra la confirmación definitiva. Junto a los nombres de los padres de los niños desaparecidos, en las fechas exactas de las tragedias, hay anotaciones que detallan la terminación de los salarios o la concesión de una pequeña y miserable compensación por su pérdida. Los registros de la compañía no hablan de dolor ni de tragedia, solo de logística y finanzas. Una entrada en particular la deja sin aliento. Cese de pago a la familia Rojas por pérdida de menor. Miguel, el primer nombre que encontró en los registros de la iglesia, reducido a una justificación para un ajuste contable. La crueldad es tan impersonal, tan sistémica, que resulta casi más impactante que la locura del diario. Su ancestro no solo los mató, los borró, convirtiendo sus vidas en una simple transacción en un libro mayor. Sofía regresa a la hacienda de San Lamento esa noche como una persona diferente. La búsqueda académica se ha transformado en una carga personal y abrumadora. El conocimiento que ha desenterrado es un veneno que ahora corre por sus venas. Se siente cómplice, manchada por los pecados de una generación anterior. La maldición de los Flores, la melancolía y la locura que habían plagado su linaje, de repente cobra un sentido terrible. No era una fuerza sobrenatural. Era el peso de una culpa no reconocida, un secreto tan monstruoso que su toxicidad se había filtrado a través de las generaciones, manifestándose como enfermedad y desesperación. Mientras camina por los pasillos oscuros de la hacienda, ya no ve solo una propiedad en ruinas. Ve la tumba de docenas de niños, un monumento a la arrogancia y la depravación de su propia familia. Cada sombra parece acusarla, cada ráfaga de viento parece susurrar los nombres que ahora conoce de memoria. En su estado de agitación, algo la impulsa de vuelta a la biblioteca. Necesita buscar una pieza más, algo que conecte la locura del diario con la estructura física de la casa. Recuerda haber visto un rollo de planos arquitectónicos en un rincón, descartándolos inicialmente como irrelevantes. Ahora los desenrolla sobre la mesa con manos urgentes. El papel de los planos es grueso, casi como un pergamino, y se resiste a ser aplanado, intentando volver a su forma enrollada como si quisiera proteger el secreto que contiene. La tinta, aunque desvanecida por el paso de un siglo, todavía es legible, mostrando los trazos precisos de un arquitecto profesional. La primera serie de planos detalla la hacienda de San Lamento tal como fue construida originalmente. Una obra maestra del barroco tardío, con sus patios, sus salones, su capilla y las dependencias para el servicio. Sofía los examina con el ojo entrenado de una historiadora, reconociendo la distribución de los espacios, la lógica de una casa diseñada para proyectar poder y riqueza. No hay nada fuera de lo común, nada que sugiera la locura que se gestaba dentro de sus muros. Es la imagen perfecta de la respetabilidad porfiriana, una fachada de piedra y cantera rosa, diseñada para ocultar cualquier imperfección. Mientras sus dedos trazan las líneas de los corredores y las habitaciones, una parte de ella se aferra a la normalidad de esos dibujos, deseando que la historia terminara ahí, en la simple y elegante arquitectura de una era pasada, antes de que la oscuridad encontrara la manera de rediseñar no solo una habitación, sino el destino de toda una familia. El segundo rollo de planos es diferente, es más pequeño y el papel es de una calidad ligeramente inferior. No lleva el sello de una firma de arquitectos, sino una simple inscripción en la esquina, modificación personal, por orden de IF. El corazón de Sofía comienza a latir con más fuerza. IF Isidro Flores. Desenrolla el plano con un cuidado casi reverencial. No es un plano completo de la hacienda, sino un detallado esquema de una sola sección. El ático. Lo que ve en el papel la deja perpleja. Las modificaciones son extensas y extrañas. Las paredes exteriores están delineadas con una capa adicional, etiquetada como aislamiento de corcho y láminas de plomo. El suelo ha sido levantado y reforzado, y en el centro exacto de la habitación,
hay una plataforma elevada con lo que parecen ser anclajes de hierro. Hay diagramas de un complejo sistema de poleas y cables que recorren el techo, y un extraño conducto de ventilación que no parece conectar con el exterior, sino que termina en una pequeña rejilla en el suelo. Es un diseño que no tiene ningún sentido arquitectónico convencional. No es para vivir, no es para almacenar. Parece más bien una celda o un laboratorio diseñado para contener algo, o para evitar que algo se escape, ya sea un sonido, un grito o un alma. El monólogo interno de Sofía es un torbellino de confusión y pavor mientras intenta descifrar el propósito de esa habitación. Su primera inclinación es buscar una explicación racional. ¿Un estudio de música? No, los materiales descritos en el plano, el corcho y el plomo, son para insonorizar, para matar el sonido, no para mejorarlo. ¿Un cuarto oscuro para la fotografía, un pasatiempo popular en esa época? Tampoco encaja. El diseño es demasiado robusto, demasiado industrial. La plataforma central, los anclajes, sugieren la presencia de maquinaria pesada o la necesidad de sujetar algo con una fuerza considerable. Cada detalle del plano contradice cualquier propósito doméstico o recreativo. La habitación fue diseñada con una intención específica y metódica, una que requería un control absoluto sobre el sonido y el espacio. La palabra que resuena en su mente, una y otra vez, es cámara. No en el sentido de una habitación, sino en el de una cámara de experimentación, un espacio sellado, donde las variables podían ser controladas con una precisión aterradora. El ático no era solo una parte olvidada de la casa, era el epicentro de la locura de Isidro, el escenario físico de los horrores descritos en su diario. Con la evidencia de los planos extendida ante ella, Sofía siente que le falta una pieza crucial del rompecabezas. Tiene la confesión del perpetrador en el diario y la corroboración de las víctimas en los registros parroquiales. Ahora tiene el plano del arma del crimen, por así decirlo, la estructura física que hizo posible las atrocidades. Pero lo que le falta es una voz de la época, que no sea la del monstruo. Necesita la perspectiva de alguien que vivió en esa casa, alguien que presenció la transformación de Isidro Flores de pilar de la sociedad a un sádico científico. Su mente se dirige inevitablemente a la figura silenciosa en esta tragedia, su bisabuela doña Elvira. ¿Cómo pudo vivir en esa casa, criar a sus hijos, mientras su esposo llevaba a cabo sus profanos conciertos en el piso de arriba? ¿No sabía nada? ¿O sabía demasiado y estaba demasiado aterrorizada para hablar? Sofía sabe que una mujer de su clase y época no habría dejado un registro público de sus miedos. Su testimonio, si existiera, estaría escondido, enterrado en el lugar más privado de todos. La correspondencia personal. La búsqueda comienza. Sofía se mueve por la casa no como una inventariadora, sino como una detective buscando un secreto guardado durante un siglo. Se concentra en las habitaciones que habrían pertenecido a doña Elvira, su dormitorio, su salón privado, las áreas de la casa que llevaban la impronta de su presencia. Ignora los objetos de valor obvios, los muebles de caoba y las porcelanas finas. En su lugar, busca anomalías, inconsistencias en la carpintería, un cajón que no cierra del todo, una tabla del suelo que cruje de una manera diferente. Pasa horas golpeando suavemente los paneles de madera de los escritorios, deslizando los dedos por los fondos de los armarios, buscando el telltale hueco que delata un compartimento oculto. Es un trabajo tedioso y polvoriento, impulsado por una convicción cada vez más fuerte de que Elvira no pudo haber permanecido en silencio. En algún lugar de esa casa, en algún rincón olvidado, debía haber dejado un mensaje, un grito de ayuda embotellado en el tiempo, esperando a que alguien finalmente lo encontrara y escuchara su historia. El descubrimiento ocurre en el que fuera el salón de costura de doña Elvira, una habitación pequeña con vistas al jardín marchito. Detrás de un pesado escritorio de nogal, mientras buscaba cualquier irregularidad en su construcción, sus dedos encontraron un pequeño pestillo de latón casi invisible, oculto bajo una moldura decorativa. Al presionarlo, una sección del fondo del cajón principal se hundió ligeramente, revelando un compartimento poco profundo debajo. El aire que escapó de ese espacio sellado olía a lavanda seca, a papel quebradizo
y a un miedo tan antiguo que se había convertido en polvo. Dentro, atado con una cinta de seda azul descolorida, había un fajo de cartas. La caligrafía en los sobres era elegante y femenina, y todas estaban dirigidas a la misma persona. Doña Carmen Villanueva, la hermana de Elvira, que vivía en la Ciudad de México. Sofía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No era solo papel lo que sostenía, era la voz de su bisabuela, el testimonio que había estado buscando desesperadamente. Se sienta en el suelo polvoriento de la habitación, la luz del atardecer filtrándose a través de la ventana sucia, y comienza a leer. Las primeras cartas son mundanas, llenas de las noticias y los chismes de la alta sociedad zacatecana. Hablan de fiestas, de la salud de los niños, de los nuevos vestidos encargados a París, pero a medida que las fechas avanzan y se acercan a los años de mayor actividad en el diario de Isidro, el tono de las cartas cambia de forma gradual, pero inconfundible. La despreocupación es reemplazada por una ansiedad apenas velada. En una carta fechada en mayo de 1906, la caligrafía de Elvira, normalmente tan serena, se vuelve más apretada, más angulosa. En su carta con la tinta mostrando signos de haber sido aplicada con una mano temblorosa, Elvira escribió: «Querida hermana, ya no sé a quién recurrir. Isidro pasa cada vez más noches encerrado en el ático. Ha prohibido la entrada a todos, incluso a mí. A veces, cuando la casa está en silencio, escucho sonidos extraños desde arriba. No es música, Carmen. Son terribles sonidos. Ruidos mecánicos mezclados con algo que hiela la sangre. Él lo llama su trabajo, su investigación sobre la naturaleza del alma. Pero yo temo que haya caído en una oscuridad de la que ninguno de nosotros podrá escapar». Sofía pasa las páginas con manos temblorosas, cada carta un descenso más profundo en la pesadilla privada de su bisabuela. La desesperación de Elvira es palpable, un grito silencioso que atraviesa un siglo de silencio. En otra carta, suplicaba a su hermana que considerara acoger a sus hijos en la Ciudad de México por una temporada, inventando una excusa sobre la salud y el aire de la capital. La razón real, sin embargo, estaba escrita entre líneas, en frases cargadas de un terror implícito. El pasaje que finalmente rompe la compostura de Sofía es de una carta de 1908, la última del fajo. La escritura es casi ilegible, las palabras apretadas unas contra otras, como si tuviera prisa por escribirlas. El informe del capataz de la mina, archivado con frialdad burocrática, mencionaba un accidente, otro niño perdido. Pero la carta de Elvira revelaba una verdad devastadora. «Lo vi, Carmen. Anoche desde mi ventana lo vi llevarse a uno de los niños de los mineros hacia la casa. Le pregunté y me dijo que el niño estaba enfermo y necesitaba su ayuda. Pero el niño no parecía enfermo. Parecía aterrorizado. Ahora se ha ido, y todos dicen que se cayó en un pozo. Isidro se lleva a los niños para sus profanos conciertos. Que Dios nos perdone a todos». Las cartas son la pieza que conecta la locura privada del diario con la realidad vivida y sufrida. Ya no hay lugar para la duda, ni para la más mínima posibilidad de que los escritos de Isidro fueran una fantasía. Eran un manual de operaciones, un registro de sus crímenes, y su propia esposa fue una testigo aterrorizada e impotente. Sofía se queda sentada en el suelo durante mucho tiempo, con las cartas en su regazo, mientras la habitación se sumerge en la oscuridad. El peso de la historia de su familia la aplasta. La famosa melancolía de los Flores, las crisis nerviosas, los suicidios que salpicaban su árbol genealógico, todo cobra un nuevo y horrible sentido. No era una maldición, era el trauma heredado de una mujer que sabía que dormía junto a un monstruo. Una verdad tan tóxica que envenenó la sangre de sus descendientes durante generaciones. Ella, Sofía, es la primera en conocer la historia completa, la primera en entender la fuente de la podredumbre que había consumido a su linaje desde dentro. Impulsada por una nueva y terrible claridad, Sofía regresa a la biblioteca, el epicentro de su investigación, extiende sobre la mesa todas las piezas del rompecabezas, la transcripción del diario, las copias de los registros parroquiales, los planos del ático, y ahora, las cartas de doña Elvira. Los mira, no como documentos separados, sino como un único y coherente relato del horror. Cada pieza corrobora a las demás,
tejiendo una red de evidencia tan densa que es irrefutable. Sin embargo, mientras su mirada se desplaza de un documento a otro, una pregunta sigue martillándola, la misma que la ha inquietado desde el principio. La caja de música. ¿Cómo encaja en todo esto? Era el catalizador, el objeto que inició toda la investigación, pero su propósito seguía siendo un misterio. Las palabras de Isidro sobre armónicos etéreos y la sinfonía final de repente se conectan con el sonido distorsionado y cacofónico que producía. No era una simple caja de música dañada. Era algo más, algo deliberado. El momento de la revelación de doble fondo no llega como un grito, sino como un susurro helado en la mente de Sofía. Se levanta y camina hacia la pequeña mesa donde había dejado la caja de música de plata y ébano. La levanta, sintiendo su peso inesperado. Su mente de historiadora, entrenada para reconocer patrones y tecnologías, comienza a conectar los puntos de una manera nueva y aterradora. Recuerda los diagramas de los primeros fonógrafos de Edison, inventados apenas unas décadas antes de los crímenes de Isidro. Recuerda las descripciones en el diario sobre la necesidad de grabar la resonancia final en cilindros de cera. Y recuerda los planos del ático, que lo describían no como un estudio de música sino como un estudio de grabación acústica. La verdad la golpea con una fuerza tan brutal que tiene que apoyarse en la mesa para no caer. El aire parece escaparse de sus pulmones mientras su cerebro procesa la monstruosa implicación. La caja de música no es una caja de música, es un prototipo. Un fonógrafo modificado, disfrazado de un objeto hermoso e inocente. Isidro Flores, con su mente brillante y retorcida, no solo estaba obsesionado con la tanatología, estaba a la vanguardia de una tecnología que pervirtió para sus propios fines macabros. La melodía rota y disonante que Sofía había escuchado, no era el resultado de un mecanismo dañado por el tiempo. No era música en absoluto, era una grabación real, capturada en un cilindro maestro dentro del dispositivo, del sonido que su bisabuelo había estado buscando con tanto ahínco. Era el eco tecnológico del último lamento de un niño, mezclado deliberadamente con las notas de una canción de cuna que probablemente usaba para atraerlos a su trampa. Una sinfonía de terror compuesta por un loco y preservada en plata y ébano. El folclore local tenía razón sobre las voces, pero se equivocaron en su origen. No eran fantasmas. Eran algo mucho peor. Una atrocidad grabada, un momento de sufrimiento infinito embotellado y reproducido a voluntad. La verdad era más monstruosa de lo que cualquier leyenda podría haber imaginado. ¿Qué parte de esta revelación te ha impactado más? Deja tu reacción en los comentarios. El horror de este descubrimiento es casi paralizante. Sofía mira la caja con una nueva sensación de repulsión. Ya no es un artefacto histórico, es una profanación, un objeto que contiene la esencia de un sufrimiento inimaginable. La obsesión de su ancestro no era solo asesinar, era coleccionar, preservar el momento exacto en que la vida se extinguía, creyendo que en ese sonido residía un secreto cósmico. Se da cuenta de que la leyenda de la Casa de los Lamentos, los susurros y llantos que el viento parecía llevar desde el ático, podría no haber sido solo la imaginación de los lugareños. Y si Isidro, en su locura, reproducía sus grabaciones una y otra vez, deleitándose en su macabra colección, y los sonidos se filtraban a través de las paredes, envenenando el aire y el folclore de la región durante un siglo, la casa no estaba encantada por fantasmas, sino por la tecnología de un monstruo. Esta revelación final lo cambia todo. Sofía ahora sabe que el diario no es el final de la historia, ni tampoco lo son las cartas de Elvira. Son solo el prólogo. La verdadera evidencia, la prueba irrefutable y más condenatoria de todas, debe estar en algún lugar de esa casa. Si la caja de música era solo un prototipo, un experimento, entonces debía haber más grabaciones. El diario mencionaba repetidamente una biblioteca de armónicos, la colección completa de sus experimentos exitosos. Una colección de las últimas voces de los niños perdidos de Flores. La investigación ya no se trata de entender el pasado, se trata de encontrar los restos de esas almas, de darles el silencio y la paz que les fueron robados de la manera más cruel posible. Su misión se ha vuelto clara, su propósito afilado por el horror. Tiene que encontrar esos cilindros.
Tiene que encontrarlos y destruirlos. O quizás, en un último acto de justicia histórica, hacer que el mundo escuche la verdad que contienen. Con una determinación nacida de la furia y el dolor, Sofía se dirige de nuevo hacia el ático. Esta vez, no siente el miedo supersticioso que la había paralizado antes. La habitación ya no es un lugar de leyendas, sino la escena de un crimen, un laboratorio de horrores. La luz de su potente linterna corta la oscuridad, no para ahuyentar fantasmas, sino para buscar pistas con la precisión de un forense. Ignora las telarañas y el polvo, sus ojos escaneando cada centímetro de la habitación que ahora ve con una claridad aterradora a través de los planos. La plataforma central reforzada, las marcas en las paredes donde debieron estar los extraños aparatos acústicos, los anclajes de hierro en el suelo. Todo está aquí, tal como lo describían los documentos. El escenario está intacto, esperando que la última pieza de la historia sea descubierta. Su mirada se fija en el suelo, en las gruesas tablas de madera que cubren la estructura. Si Isidro quería proteger su colección, su obra maestra, la habría escondido en el lugar más seguro y obvio de todos, justo debajo de sus pies. Con la palanca en sus manos, una herramienta tosca de hierro que parecía profanar la quietud del lugar, Sofía se arrodilló sobre las tablas del suelo del ático. Sus nudillos estaban blancos por la fuerza con la que la sujetaba, un ancla física en un mar de revelaciones que amenazaba con ahogarla. La luz de su linterna, apoyada en el suelo, proyectaba su sombra alargada y danzante sobre las paredes insonorizadas, convirtiéndola en un gigante tembloroso en el epicentro de la pesadilla de su familia. Cada golpe de la palanca contra la madera era un estruendo que resonaba en el silencio, un acto de profanación deliberada contra el secreto que Isidro había sellado con tanta meticulosidad. La madera, seca y quebradiza por un siglo de abandono, se resistió al principio, gimiendo y astillándose en protesta. El sudor perlaba la frente de Sofía, mezclándose con el polvo antiguo que se levantaba con cada esfuerzo. No era solo un esfuerzo físico, era una batalla contra la inercia de la historia, contra el deseo de su propia mente de retroceder, de dejar el pasado enterrado. Pero el conocimiento de los cilindros, de las voces atrapadas, era una espina en su alma que la impulsaba hacia adelante, más allá del miedo, más allá del agotamiento, hasta que con un crujido final, agudo y violento como un hueso rompiéndose, la primera tabla del suelo cedió. Debajo de la capa de madera y polvo, no había tierra ni vigas, sino el brillo opaco y pesado del plomo. Una caja, perfectamente encajada en un compartimento excavado en la estructura del piso, yacía como un ataúd en miniatura. Era larga y rectangular, sellada no con cerraduras, sino con soldadura. Una medida extrema para garantizar que su contenido permaneciera intacto, protegido de la humedad, del tiempo y de los ojos curiosos. Con la ayuda de la palanca, Sofía trabajó en las junturas, el metal raspando contra el metal en un sonido que le erizó la piel. Cuando finalmente logró levantar la pesada tapa, el aire que escapó del interior no era viciado ni olía a descomposición. Era un aire neutro, estéril, el aliento frío y sin vida de un laboratorio. Dentro, sobre un lecho de terciopelo negro que no había perdido su color, descansaban ellos. Docenas de cilindros de cera de color marrón oscuro, cada uno en su propio nicho acolchado, como preciosos especímenes en la colección de un entomólogo. Y en la base de cada cilindro, una pequeña etiqueta de papel amarillento, escrita con la misma caligrafía precisa y controlada del diario, mostraba un nombre y una fecha. Miguel, 21 de abril de 1904. Elena, 15 de junio de 1905. Y así sucesivamente, una letanía de los niños perdidos, sus identidades reducidas a una simple inscripción, cada cilindro una lápida de cera y silencio. La pregunta que se formó en la mente de Sofía no fue si debía escucharlos, sino cuál. La elección se sentía como una profanación en sí misma, como decidir qué alma torturada sería la primera en ser arrancada de su silencio forzado. Se dio cuenta de que en el salón de música de la hacienda, cubierto por una sábana blanca, había visto un fonógrafo de la época, una pieza de museo que Isidro debió haber usado para sus horribles reproducciones. Dejó la caja abierta en el ático, un santuario macabro ahora expuesto a la luz, y descendió las escaleras con una urgencia febril. El fonógrafo era pesado,
una máquina de latón y madera que se sentía como un ancla al pasado. Subirlo por la estrecha escalera del ático fue una penitencia. Cada escalón, un esfuerzo que la dejaba sin aliento, el peso del aparato, una metáfora de la carga que estaba a punto de asumir. Lo colocó sobre el suelo polvoriento, la gran bocina de latón apuntando hacia la oscuridad como la boca de un cañón. Sus manos temblaban tanto que apenas podía realizar la delicada operación. Seleccionó un cilindro al azar, sin mirar la etiqueta, incapaz de soportar la carga de elegir a una víctima por su nombre. Lo deslizó sobre el mandril del fonógrafo, sintiendo el tacto frío y ceroso bajo sus dedos. La aguja se cernía sobre los surcos silenciosos, una promesa de sonido suspendida en el aire denso y expectante. Con un movimiento que le costó toda su voluntad bajó el brazo del fonógrafo. El siseo inicial de la aguja sobre la cera fue el único sonido en el universo, un ruido blanco que parecía estirar el tiempo hasta el infinito. Sofía contuvo la respiración, sus oídos esforzándose por captar cualquier cosa en medio del crujido estático. Y entonces llegó. No fue un grito de terror, ni un lamento de dolor, lo cual de alguna manera habría sido más fácil de soportar. Fue la voz de un niño pequeño, clara y desgarradoramente inocente, preservada con una fidelidad aterradora por la tecnología de Isidro. La voz no gritaba, cantaba una estrofa de una canción de cuna, la misma melodía rota que producía la caja de música, pero esta vez completa, pura. Luego, la canción se interrumpió. Hubo un sonido de confusión, un pequeño jadeo, y luego la voz, ahora llena de un temblor incipiente, pronunció una sola palabra, una pregunta que atravesó un siglo para apuñalar a Sofía en el corazón. ¿Mamá? Un instante de silencio absoluto siguió a la palabra, un vacío cargado de un terror que ninguna descripción podría capturar. Y luego, el cilindro terminó, volviendo al siseo monótono de la cera girando sin fin. Sofía se derrumbó hacia atrás, un sollozo ahogado escapando de su garganta, el sonido de la verdad finalmente liberado en el aire. Las voces no eran fantasmas. Eran ecos. Ecos tecnológicos de un horror demasiado real. La mañana siguiente encontró a Sofía Robles saliendo de la hacienda de San Lamento por última vez, no como una heredera abrumada, sino como la ejecutora de una justicia largamente postergada. Los cilindros, cuidadosamente empacados en su caja de plomo, iban con ella, no como trofeos de su investigación, sino como pruebas irrefutables, como los cuerpos de las víctimas que finalmente recibirían un entierro digno. Su informe, presentado a las autoridades y a las sociedades históricas, fue una bomba que demolió el legado de don Isidro Flores. Los periódicos que una vez lo elogiaron como un filántropo ahora publicaban los detalles de su monstruosidad en titulares escandalizados. La estatua de Isidro en la plaza principal de Zacatecas fue retirada en una noche silenciosa y sin ceremonias, su pedestal de mármol quedó vacío como una tumba sin nombre. La hacienda, ahora sellada y declarada sitio de importancia histórica forense, se convirtió en un monumento a la verdad, su nombre popular, la Casa de los Lamentos, adquiriendo una resonancia sombría y literal. En el antiguo cementerio de la parroquia minera, se erigió un simple obelisco de cantera, grabado no con alabanzas a un benefactor, sino con la lista de nombres que Sofía había rescatado del olvido, devolviéndole su identidad y su historia. El folclor local, durante tanto tiempo descartado como superstición, fue finalmente validado como la memoria herida de una comunidad que siempre supo la verdad, aunque no se atreviera a pronunciarla en voz alta. Sofía Robles silenció para siempre la maldición de su familia, pero a un costo terrible. Encontró la explicación racional que buscaba, la causa de la locura y la melancolía que se habían transmitido a través de su sangre. Pero la verdad era un veneno más potente que cualquier cuento de fantasmas. Se liberó del peso del misterio solo para asumir el peso del conocimiento. Los sonidos que escuchó en ese ático la marcaron para siempre, un eco permanente en los rincones silenciosos de su mente, y aunque trajo una forma de cierre, una pregunta final y perturbadora quedó suspendida en el aire, una nota disonante en la sinfonía de la verdad. En la caja de plomo, varios de los nichos acolchados estaban vacíos, y una de las últimas entradas del diario de Isidro hablaba con fervor de su mayor logro, un dispositivo maestro, un cilindro final que contenía la amalgama de todos los armónicos,
la sinfonía definitiva del alma. Ese dispositivo nunca fue encontrado. La historia de los niños perdidos de Flores había sido contada, pero la oscuridad de la historia nos recuerda que algunos ecos son demasiado profundos para ser silenciados por completo, y que en los archivos olvidados del tiempo, otras voces pueden estar esperando, atrapadas en el silencio, aguardando tan solo la aguja correcta para volver a sonar. Si la búsqueda de la verdad en este caso te mantuvo cautivo hasta el final, demuestra tu apoyo dando un me gusta al video y compartiéndolo con alguien que también adore un buen misterio. Y para no perderte ninguna de nuestras futuras investigaciones en archivos olvidados, suscríbete y activa la campana.